Reciban un cordial saludo todas aquellas personas que visitan este canal. A continuación vamos a resolver un ejercicio relacionado con el tema de la electrostática. El ejercicio dice así: en la figura se muestran tres cargas eléctricas cuyos valores son una primera carga Q1 negativa de 26 microcoulomb, una segunda carga Q2 positiva de 14 microcoulomb y una tercera carga Q3 positiva de 18 microcoulomb. Nos piden calcular la magnitud de la fuerza electrostática sobre la carga Q1. Como he mencionado en videos anteriores, lo primero que vamos a realizar es identificar la información que nos están dando. Por acá tenemos una primera carga que es negativa, de 26 microcoulomb. Estos 26 microcoulomb debemos transformarlo a coulomb. Para transformar de microcoulomb a coulomb, vas a escribir el coeficiente de micro, que es menos 26, y lo vas a multiplicar por 10 elevado a la menos 6 coulomb. Realizamos el mismo procedimiento para la carga Q2. Para transformar de microcoulomb a coulomb, escribimos el coeficiente, que es 14, y lo multiplicamos por 10 elevado a la menos 6 coulomb. E igual hacemos con la carga Q3. Escribimos el coeficiente, que es 18, el coeficiente de micro, y lo multiplicamos por 10 elevado a la menos 6 coulomb. Y ya hemos realizado la transformación correspondiente de las tres cargas de microcoulomb a coulomb. Por otra parte, debemos identificar la distancia que existe desde la carga Q1 a la carga Q2 y debemos identificar la distancia que existe desde la carga Q1 a la carga Q3, ya que vamos a realizar un estudio de la fuerza electrostática que actúan sobre esta carga. La distancia que existe desde la carga Q1 a la carga Q2 es de 20 centímetros. Estos 20 centímetros debemos transformarlos a metros. Para transformar de centímetros a metros, puedes dividir entre 100 o puedes multiplicar esta cantidad, que es 20, por 10 elevado a la menos 2. Entonces, la distancia que existe desde la carga Q1 a Q2 es de 20 por 10 elevado a la menos 2 metros. La distancia que existe desde la carga Q1 a la carga Q3 va a ser la sumatoria de esta distancia, que es 20, con esta otra distancia, que es 10. Si sumamos 20 centímetros más 10 centímetros nos dan 30 centímetros. Esos 30 centímetros transformados a metro sería 30 por 10 elevado a la menos 2 metros. Entonces ya tenemos la distancia que existe desde la carga Q1 a la carga Q2 y tenemos la distancia que existe desde la carga Q1 a la carga Q3. Después de haber identificado la información correspondiente a este ejercicio, vamos a realizar la representación vectorial de las fuerzas que están actuando sobre la carga Q1 debido a la carga Q2 y a la carga Q3. Como la carga Q1 es negativa y la carga Q2 es positiva, estas dos cargas van a experimentar una fuerza de atracción. Entonces representamos dos vectores, un vector que va dirigido desde la carga Q2 a la carga Q1 y otro vector que va dirigido desde la carga Q1 a la carga Q2. Como vamos a realizar un estudio sobre esta carga Q1, entonces vamos a identificar este vector como la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 1. Por otra parte, como la carga Q1 es negativa y la carga Q2 es positiva, entonces también vamos a representar dos vectores, un vector que va dirigido desde la carga Q3 a la carga Q1 y otro vector que va dirigido desde la carga Q1 hasta la carga Q3, ya que estas dos cargas experimentan una fuerza de atracción. Entonces, como estamos realizando un estudio sobre esta carga Q1, identificamos este vector como la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la carga 1. Para hallar estas dos fuerzas vamos a hacer uso de la fórmula de la ley de Coulomb. ¿Qué nos indica esa fórmula?
que la fuerza de atracción o repulsión entre dos cargas es directamente proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional a la distancia de separación al cuadrado de dichas cargas. Entonces, para hallar la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 1, sustituimos los valores correspondientes. El valor de la constante electrostática, que es de 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado, sustituimos el valor de la carga Q1, que es negativa, de 26 por 10 elevado a la 6 coulomb. Es importante resaltar en este punto que al momento de sustituir una carga negativa en la fórmula de la ley de Coulomb no es necesario colocar el signo, ya que este signo lo utilizamos para representar los vectores y poder determinar si dicha fuerza es de atracción o de repulsión. Sustituimos el valor de la carga 2, que es positiva, de 14 por 10 elevado a la 6 coulomb, dividido entre la distancia de separación entre la carga Q1 y Q2, que en este caso es de 20 por 10 elevado a la menos 2 metros. Todo eso elevado al cuadrado. Para que no presentes o tengas problemas al momento de usar tu calculadora, muchas veces sustituyen toda esta información en la calculadora y les da error matemático o les da un resultado no deseado. Entonces vamos a realizar el procedimiento por paso. Vamos a multiplicar primero aquellos números que no son potencia de base 10. Es decir, multiplicamos 9 por 26 por 14. Eso nos da como resultado 3276. Este número lo vamos a multiplicar por una potencia de base 10 que va a tener un exponente positivo o negativo. Entonces, aplicando propiedades de la potenciación, vamos a escribir un 10 y va a tener como exponente el resultado de 9 menos 6 serían 3 y 3 menos 6 serían menos 3. Entonces acá nos quedaría 10 elevado a la menos 3. Como acá tenemos coulomb y acá tenemos coulomb, al momento de multiplicarse quedaría coulomb cuadrado, y coulomb cuadrado se simplifica con este coulomb cuadrado. Entonces en el numerador nos quedaría newton por metros cuadrados. Como acá tenemos potencia de un producto, este 2 le corresponde a este 20, entonces 20 elevado a la 2 serían 400, y acá tendríamos potencia de una potencia. Dejamos la misma base, que es 10, y multiplicamos los exponentes. Menos 2 por 2 serían menos 4. Y la unidad quedaría elevado al cuadrado. Realizando la división de 3276 entre 400 nos da como resultado 8,19, y ese 8,19 quedaría multiplicado por una potencia de base 10 con un exponente que en este caso es positivo de 1, ya que si restamos menos 3 menos 4 nos daría como resultado 1. Acá tenemos entonces una multiplicación, 8,19 por 10 newton, entonces nos da como resultado 81,9 newton. Esta es la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 1, de 81,9 newton. Nos corresponde ahora hallar la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la carga 1. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aplicando la misma fórmula de la ley de Coulomb. Sustituimos los valores correspondientes. La constante electrostática, que es de 9 por 10 elevado a las 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Sustituimos el valor de la carga 1, que en este caso es de menos 26 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. No es necesario sustituir el signo. Sustituimos el valor de la carga Q3, que es de 18 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. Todo eso dividido entre la distancia que existe desde la carga 1 a la carga 3, que es de 30 por 10 elevado a la menos 2 metros, todo eso al cuadrado. Multiplicamos los números que no son potencia de base 10, 9 por 26 por 18, nos da como resultado 4212.
Multiplicamos los números que son potencia de base 10, escribimos la base 10 una sola vez y restamos los exponentes. En este caso 9 menos 6 sería 3 y 3 menos 6 serían menos 3. Eso quedaría acompañado de newton metros cuadrados, ya que coulomb cuadrado se simplifica con el producto de coulomb por coulomb, que también daría coulomb cuadrado. En el denominador tenemos potencia de un producto, entonces este 30 lo elevamos al cuadrado, nos daría como resultado 900. Y acá tenemos potencia de una potencia, escribimos la misma base y multiplicamos los exponentes. Menos 2 por 2 serían menos 4. Y la unidad quedaría elevado al cuadrado, por esa razón escribimos acá metros cuadrados. Metros cuadrados se va a simplificar con metros cuadrados. Y el resultado va a quedar en newton. Puedo decir que la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la carga 1 va a ser igual a esta división. 4212 entre 900 me da como resultado 4,68. Y dividimos 10 elevado a la menos 3 entre 10 elevado a la menos 4, nos da como resultado 10. Realizando esta multiplicación, entonces podemos decir que la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la carga 1 va a ser igual a 46,8 newton. Como ya tenemos las dos fuerzas, la fuerza que la carga 2 ejerce sobre la carga 1 y la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la carga 1, podemos determinar la fuerza resultante. Es importante resaltar en este punto que como el sentido de ambas fuerzas es el mismo, entonces vamos a realizar una suma y el resultado va a quedar con signo positivo, ya que la dirección de dicha fuerza es hacia la derecha. Si el sentido de esta fuerza fuera hacia la izquierda, entonces igual íbamos a realizar una suma, pero el resultado iba a quedar con signo negativo. Entonces, sustituyendo los valores correspondientes a estas dos fuerzas, tenemos que la fuerza resultante va a ser igual a la fuerza 2,1 más la fuerza 3,1. Sustituyendo esos valores, podemos decir que la fuerza resultante va a ser igual a 81,9 newton más 46,8 newton. Realizando esta suma, podemos concluir entonces que la fuerza resultante va a ser igual a 128,7 newton. Este 128,7 newton es la fuerza resultante ejercida por las cargas Q2 y Q3 sobre la carga Q1. Hasta aquí este video. Nos vemos en una próxima entrega.